Bienvenidos un nuevo día a un directo de Código Trading. Soy Dave y hoy, como podéis ver en esta encuesta de aquí arriba, en esta encuesta de aquí arriba, vamos a romper las acciones de la empresa Apple, porque ganó la encuesta con un 54% de los votos. Voy a poner el Epic Pen para poder dibujar. Vale. Entonces, en segunda posición ha quedado el dólar franco y en última posición la data aleatoria. Y bien, ha habido también más de 200 votos, así que gracias a todos los que habéis participado y a todos los que estáis en el directo. A Víctor, Jason, Dean, María, Vicente, Jonathan, Charlie, a Maurice, Antonio, Juanjo, saludos a todos y a todos los que os vais incorporando. A Juan Francisco, que acaba de escribir también. Y bien, nos toca operar Apple, y Apple es sinónimo de Steve Jobs. Entonces, me gustaría empezar con tres frases que son las que más me gustan, pues, de Steve Jobs y que me han, pues, ayudado y me han marcado en ciertos momentos, porque ya sabéis, pues, que tenía una filosofía de vida un tanto peculiar. La primera de ellas es: recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. Así que el miedo, en resumen, no ayuda para nada. Siempre se tiene que tener confianza y luchar por lo que quieres. La segunda frase dice: no dejes que el ruido de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Pues muy simple. Cuando tú tienes muy claro lo que quieres hacer, si vas a por un objetivo, no dejes pues que el ruido de alrededor, la gente que te critica, la gente que a veces lo quiere hacer por tu bien, no es solo gente que critique, también a veces pues te puedes encontrar gente que lo que quiere es pues decir: mira, mejor que no vayas por ahí porque es muy riesgoso. Pero bueno, en resumen, confía en ti mismo, en tu interior. Y la tercera y última dice: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Así de simple. Si no te pones a luchar por lo tuyo, pues al final acabas luchando por el sueño de otra persona, que es la que te contrata a cambio de un salario. Estas son las tres frases, espero que os hayan gustado. Y ahora ya podemos pues pasar al simulador. Ya sabéis que utilizo Forex Tester. Entonces he puesto el cambio de año para empezar lo que es 2019. A ver, ahí empieza el año, el día 2 de enero de 2019. Entonces avanzo un pelín, avanzo un poquito. Mira, qué gap que acaba de hacer eso. Pues entre otras cosas, primero es porque estamos en M15, es un sitio donde los gaps pues al entrar en intradía son mucho mayores. Si esto lo viéramos en temporalidades de H4, de diario, pues son mucho menores. Y segunda cosa es que no estamos en Forex. En el mercado Forex los gaps pues solo pueden ocurrir en general de tamaños así en fin de semana. En cambio, las acciones cada día abren y cierran. Los que creen que solo estamos soñando cosas imposibles, dice Jonathan. Eso va ligado con la frase de antes. Exacto. La gente que tiene la creencia de que lo que soñamos o lo que queremos hacer es imposible, pues son los que nos acaban diciendo que no sigamos por ese camino. Vale, podemos empezar en este punto, después de este gap. Ya sabéis, para mí el gap simplemente pues es como si fuera una vela bajista. Entonces esto me da una fuerza muy grande bajista y nos demuestra que esto solo ha sido un retroceso. Entonces este retroceso, que lógicamente
ya nos daba para empezar a entrar alcistas, si os fijáis es igual que este de tamaño. Y aquí pues no retrocede tanto, hace más una formación tipo rango, pero podemos ver que que se va moviendo así, ¿no? Ahora ha hecho la caída, pues ahora podría volver a hacer una figura de estas, volver a caer o caer un poco más, pero ya sabéis, nos tenemos que adaptar siempre a lo que acaba de suceder. Entonces, después de esto, nos toca entrar bajistas, aunque podamos pensar que en algún momento hará un retroceso de este estilo, pero no me gusta prever el futuro, o sea, yo me adapto. Ahora mismo está claramente fuerza bajista, entonces opero bajista, no quiero adivinar dónde irá el precio, simplemente quiero ganar dinero, no me interesa tener la razón. Vale, aquí habría una primera trampa, entonces vamos a trazar el Fibonacci. Este es el punto más bajo y podemos ver que cumple, que está entre el 5 y el 50. Esta vela no sé si es martillo, pero está claramente siendo cambio de color, por lo tanto no es necesario que sea un martillo. No lo es, como podemos ver, no abre y cierra en el tercio inferior. Entonces aquí estamos. Siempre me estáis preguntando la cuestión del Fibonacci. Entonces os lo abro para que veáis cómo está configurado. Podéis hacer una captura de pantalla por si lo queréis igual. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la configuración de Fibonacci para Forex Tester 4, que es el programa que estoy usando. Entonces, el Forex Tester 4, en este link, ya sabéis que en cada directo os lo recuerdo, lo tenéis con un precio por debajo del oficial. Entonces, si tenéis previsto comprar el Forex Tester 4 para poder hacer grandes simulaciones y backtest, que realmente pues es un programa muy potente, os recomiendo que utilicéis el link que os paso porque está más barato que el oficial. Entonces, accediendo aquí a la oferta, lo podéis adquirir, que es este programa. Vamos a tomar la primera entrada y a ver si somos capaces de romper las acciones de Apple, que nunca habíamos operado en Apple. Ha salido muchas veces en la encuesta, pero nunca lo hemos operado. Esto es una venta, 2%. Y bien, vamos a tomar el take profit. Vamos a cuerpos, pero ya veis que cuerpo y mecha prácticamente están juntos. Y el stop loss pues tocaría aquí. ¿Dónde estoy yendo de stop loss? Pues como aquí hay un gap, me voy a niveles anteriores. Entonces ahí esté aquí porque este es muy cerca. Ya sabéis que yo busco pues que sea 2 veces la distancia del take profit. Estamos entrando bajistas y me anclo pues en niveles de este lado. ¿Por qué? Porque no tengo niveles en la caída, no tengo sitios donde anclarme. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo evolucionará esta operación. De momento pongo el punto de gestión, que es este de aquí. Y vamos a ver. Uy, me respetó. Si hubiera cerrado el cuerpo por encima, pues ya tocaba mover a empate, no cerrar, sino coger el TP y desplazarlo. Sigue respetando por los pelos, si os fijáis. Esto es el típico punto donde si estáis con una estrategia donde el stop loss está extremo, pues ya os ha saltado el stop loss y pues ya estaríais fuera, pero con esta estrategia no. Vale, ha hecho un 1-2 muy claro aquí y lo que hacemos es pues al menos ir al extremo, porque esto ya podría ser un 1-2 pequeño, pero ya después hace esto. Incluso en esta caída podría entender que muchos ya decidiréis pues mover a extremo y que con este segundo bajo ya incluso mover a empate. Porque yo seguramente aquí me cubriría pensando en todo el movimiento que ha hecho. Ya en este punto o ganamos o nos quedamos igual, pero ya hemos cubierto la pérdida. Vale, hemos ganado. No ha hecho el retroceso, por lo tanto estamos con un take profit. La cuenta es de 10.000, que es lo que viene por defecto en Forex Tester, pero ya sabéis
que si tenéis el programa o estáis interesando en tenerlo, podéis cambiarlo. Entonces ahora estamos en 10.255 euros. Hemos tenido una operación ganadora. Vicen dice que él ya lo compró. Y Charlie dice: te saltaste una trampa. Te saltaste, o sea, he hecho pasar un poco de data. Y cuando ha habido el gap, entonces digo, vale, paramos aquí y empezamos. Entonces, si te refieres a la trampa esta bajista, pues no la habría tomado por esta tendencia alcista, aunque es un retroceso en macro. O sea, en macro la tendencia es bajista, pero esto ahora, respecto a este micro, pues sería en contra. Y la otra que te puedes estar refiriendo es esta trampa de aquí, que es alcista. Entonces, sí que cumple. Podría haber otra incluso, que es esta bajista de aquí. Entonces, hemos empezado aquí y he dejado correr un poquito, porque pues justo el primer día de año es un poco delicado. Entonces ya cuando ha saltado el segundo día, el primer día solo ha sido esto de aquí, y a la que ha saltado el segundo día, pues hemos empezado a operar. Segundo Muñoz dice: ¿tienes algún criterio rígido para decidir si después de un 1-2 bajas hasta el punto de gestión o hasta el punto de entrada? ¿O lo haces caso a caso según te parece? A ver, depende un poco del 1-2, pero cuando me hace un 1-2 acostumbro a protegerme en break-even. Entonces, claro, puede haber un 1-2 muy pegado al precio que todavía no vaya a break-even y lo que haga es ir a extremo o incluso no hacer nada. Ahí es lo que sí que sería un poco caso a caso. Vale, aquí podría estar dando algo alcista, pero después de esto me olvido. Ya sabéis, yo no quiero adivinar que ahora retroceda o ahora caerá. Yo me voy adaptando, ahora mismo está cayendo. Entonces no quiero saber el futuro. Aquí me salté una, me sabe mal. Con el teclado he apretado 2 veces. Entonces, claro, ahora retroceder. Siendo justos, retrocedo porque se ha ido en contra. Si hubiera ido a favor, no retrocedo. O sea, ya veo que la cosa no ha ido donde yo quería, entonces la tomo. Si hubiera ido a favor, ya os digo que no la tomo porque me la salté. Entonces, si después de esto hubiera caído en picado, pues mala suerte. Vamos allá. Es una venta. Ponemos en los cuerpos el take profit. Y el stop loss, pues no tengo niveles. Vamos a piñar un poco. Ahora, volvemos a poner el take profit aquí. Y el stop loss el doble. Es un poco más del doble. Puedo coger estos cuerpos de aquí y es mejor ir de este modo. Entonces, parece que no hay cambio de color, pero sí, porque ya sabéis, un gap significa como si fuera una vela, y entonces en este caso es una vela alcista, al igual que en este era una vela bajista, en el de ahora es una vela alcista. Entonces, en este momento ya me voy a break even. Aquí. Y aquí toca cerrar. ¿Por qué? Pues porque ha superado el 50. Ya sabéis, en la zona negativa trazo el Fibonacci. Si me supera el 50, pues me voy rápidamente. Y es lo que ha sucedido en este caso. Entonces, cierro posición. Y apunto el resultado.
hemos devuelto prácticamente pues la operación anterior con un pelín de margen de beneficio, pero ya sabéis, el trading no es siempre ganar. Entonces, hace mucho daño pues la gente que te lo vende como fácil, como que siempre se gana, como que todos los días o semanas ganan. Y os digo que hay semanas que pierdo dinero y lo habéis visto cuando estaba pues retransmitiendo mi cuenta. Entonces, el trading es esto, es ahora vas para arriba o para abajo. Y a grandes números y a nivel estadístico, a mucha data, es cuando estás ganando. Pero no se puede tener en cuenta pues lo que sucede en un plazo de pocas operaciones. A ver, ahora con esto ya podríamos intuir que sí que va de retroceso la cosa. Entonces podríamos empezar a entrar, como por ejemplo en este punto. En este punto pues se podría estar entrando alcistas. Yo en acciones me adapto mucho a lo inmediato. Entonces ahora mismo parece un poco lo que os estaba comentando, ¿no? Que el precio viene haciendo unas estructuras de este tipo, igual que aquí, y bueno, cayó y ahora a lo mejor pues sigue haciendo eso, pero no porque yo sepa el futuro, simplemente porque el precio va repitiendo mucho lo inmediato que acaba de suceder, ¿no? Va como con patrones. Así que vamos a tomar esta entrada de aquí. Voy allí, una orden a mercado, ya sabéis que todo lo pongo a mercado. El take profit pues iría extremo porque si no tenemos muy poco margen. Y el stop loss pues iría por aquí. Ya la tenemos y vamos a ver. Aquí me está respetando, ya sabéis que el nivel de gestión es este. Borro el Fibonacci. Y vamos a ver, vale, ahora se nos ha puesto ya a nuestro favor. ¡Qué suerte! O sea, se ha ido a TP y a continuación ha caído en picado. Entonces, tampoco es que hubiera pasado nada crítico, no hubiera saltado el stop, simplemente pues hubiéramos vuelto a la zona negativa y en el punto de gestión de mover a empate. Y aquí hubiéramos, pues, mira, aquí la hubiéramos salvado en caso de no haber tocado take profit. Que me pasé una. Aquí explicando lo del take profit, hoy no sé qué me pase, ya aquí se me escapó una y ahora otra. Vale, vamos a apuntar y voy a ir un poco más lento porque no puede ser que se me escapen. Seguimos alcistas por el retroceso posible que puede estar empezando a ver. Entonces, como me baso en lo más inmediato, ahora sube cuando estaba aquí para abajo. Entonces vamos a ver cómo va en este momento. Es otra compra. El take profit pues a extremo. Te lo ajusto un poco más. Y el stop loss el doble de lejos. Que sería pues en estos cuerpos de aquí. Vale, que coincide pues con el nivel. Entonces voy a poner el punto de gestión y vamos allá. Pues mira, ha ido directo a take profit. Lo que es el interés compuesto, que es ir al 2% por operación, no está funcionando muy bien. Si os fijáis. ¿Por qué? Pues porque cada operación debería estar en torno a 100 euros. Y hay operaciones pues que no, que son mayores. Entonces no está muy bien ajustado porque son acciones y pues la configuración o los parámetros mínimos que permite no se ajusta bien. Ya sabéis pues que para una cuenta de 10.000 no es lo mismo pues en Forex, que vas muy sobrado, que en acciones, que la cosa puede ir un poco más justa. Entonces, bueno, no está funcionando muy bien el interés compuesto. Si os fijáis, este stop era medio stop y ahora he necesitado 2 TPs para volver donde estaba. Pero bueno, vamos a seguir avanzando.
Correa dice, no quiero adivinar dónde irá el precio, simplemente quiero ganar dinero, no me interesa tener la razón. Pues sí, es una forma que tengo de ver el mercado que creo que me ayudó, sobre todo la parte psicológica, ¿no? Porque cuando haces un poco de socializas, ¿no? El trading, cuando empiezas a socializar con otros traders, cuando estás aprendiendo, es como que tienes que hacer demostraciones, ¿no? Como que te va muy bien, que lo ganas todo y eso no es así. Entonces es muy importante la mentalidad. Fran dice, ¿la estrategia en M30 tiene resultados parecidos a M15? Sí, tiene unos resultados bastante parecidos, son temporalidades muy juntas. Entonces, incluso muchas entradas se dan simultáneamente en los dos, porque simplemente M30, cada dos velas de M15 son una de M30. Entonces, sí. Aprovecho para recordaros que las formaciones de la academia, si os interesa, pues que podéis entrar a la guía o a código A o a código B, que es el curso de iniciación, y en la guía pues se explica un poco por dónde tirar, porque eso es algo que me recomendabais o me pedíais mucho, ¿no? De decir, es que falta un poco de guía, pues ahora hay la guía. Y después, lo que son las formaciones Pro, Élite y VIP, ahora mismo están con el 10% de descuento aún durante el día de hoy. Entonces, si usáis el código Halloween 10, todo junto y así en mayúsculas, tenéis un 10% por debajo de los precios que veis en pantalla. Entonces es el último día y aún no podéis aprovechar. Después los que sois alumnos ya Pro, Élite o VIP y queréis pasar pues de Pro a Élite o de Élite a VIP o de Pro a VIP, que son los tres saltos posibles, también tenéis ese 10% para hacer el upgrade. Sabéis, si sois alumnos Pro, Élite y VIP, se os abre una nueva pestaña en el menú con todas las opciones de la membresía, donde también hay los upgrades para subir a un nivel superior. Así que os lo recuerdo que todavía está eso disponible y si a alguien le interesa, pues ya lo sabéis. Juanjo dice, en MT4 no es posible calcular el 2% al abrir operaciones, ¿no? Sí, o sea, el MT4 de serie, tal como viene, no es posible. Pero como sabéis, estos programas pues tienen para poner indicadores, asesores expertos, todo tipo de herramientas que complementan y completan el programa. Y hay muchas pues que te permiten en el MetaTrader 4 tener, en MetaTrader no, en MetaTrader, perdón, yo estoy usando Forex Tester, que no nos liemos. El MetaTrader 4 hay maneras, hay distintos gestores de órdenes que os lo permiten de operar con el 2. Después, pues para los alumnos Pro, Élite y VIP, también existe el asesor experto especial para esta estrategia que lo calculas. Ahí pones qué porcentaje quieres y además pues te gestiona la orden sola con la manera que veis que hago aquí, si se va en contra mueve empate, si ya supera el 50% te la cierra, todo eso se hace automático, incluso la entrada, tú trazas pues el nivel con un Fibonacci y si estás durmiendo tú ya has dicho, vale, aquí podría dar una entrada, lo dejas trazado y por la noche él entra. Eso te permite en temporalidades, por ejemplo, como H4, operar todas las velas. Y después en temporalidades como M15, que es todo muy rápido, te permite operar varios pares a la vez y preparar las entradas y que se ejecute todo al segundo exacto. O sea que tanto para intradía tiene ventajas como para swing también. Vamos a continuar un poco más. Vale, aquí ha habido una tercera entrada y la tenemos que tomar. Si os fijáis, pues nos ha ido dando entraditas pequeñas, trampas pequeñas, después de este movimiento ya fuerte alcista y las estamos tomando. Entonces vamos a ver el Fibonacci, vemos que está correcto
que la podemos tomar. Compra, take profit, vamos aquí, el stop el doble, pues podemos ir aquí abajo, que es un poquito más del doble, pero ya sabéis que no lo hago exacto milimétrico, lo hago pues en una zona que a veces es un poco menos del doble, a veces es un poco más y a veces es prácticamente exacto, y a grandes números se iguala, porque me interesa más poner niveles pues técnicos, igual que aquí he ido al extremo, pero cuando coincide con este cuerpo, no con el extremo de mecha. Y aquí así. Vamos a poner el nivel de gestión y avanzamos. Bueno, estamos en zona negativa, pero ya sabéis, nada que temer, ni bueno, más que temer, nada que hacer hasta que supera este de aquí. Vale, en este punto pues nos podemos ir a extremo o incluso a empate. Yo soy muy prudente con el tema de no precipitarme con el break-even y de momento lo dejaría ahí. Vale, pues mira, ya se ha ido a TP y no había llegado a mover a break-even, pero bueno, la pérdida era muy pequeña en comparación con el total, pero ha acabado siendo un take profit y se confirma la subida, porque si os fijáis, pues este alto se superó por este, muy poquito, después por este, marcando esto el punto más alto, retrocedió y ahora se ha superado, por lo tanto se está confirmando todavía más esto que está haciendo, ¿no? Que es lo que os digo, yo siempre miro lo que acaba de suceder. Entonces ahora voy alcista, ¿por qué? Pues porque si se está repitiendo una formación así, yo por este camino voy ganando hasta que caiga, y cuando caiga ya empezaré a ir bajista. No quiero prever el futuro, simplemente ganar dinero. Entonces voy a continuar. Está la cosa para entrar solo alcista, como podéis ver, y se está confirmando. Estas trampitas bajistas no me interesan. Vamos a ver que aquí podría haber una entrada. ¿Pondrás algún día los cursos para pagar a plazos?, dice Jimmy. Pues sí, estoy hablando con una empresa que se llama Secura, que de momento opera para España y creo que también para Estados Unidos, pero no para Latinoamérica, que te financia los cursos a 3 meses, 6 o 12. Entonces, en principio eso está hablándose y supongo que se va a implementar durante este mes, a ver si en 1 o 2 semanas está. Para Latinoamérica me han dicho que también estará disponible, pero estará disponible a fin de año, entonces todavía no lo está. Ya sabéis que para ayudar en eso, yo lo que he hecho pues es lo siguiente. A ver, que veáis todos los cursos así. Pues lo que he hecho es lo siguiente. Aparte del código Pro, el Elite y el VIP, que es una compra directa, y pues con el Pro tienes un mes de aulas, con el Elite 3 meses y con el VIP 6 meses, pero el VIP ya incluye también aulas privadas y muchas más cosas. Si queréis entrar, pues vais a códigotrading.com y ahí en academia pues ya veis todo lo que incluye, pero bueno, hay la opción de entrar con código Pro, porque antes de tener la financiación pues hice esto, que es de Pro se puede pasar a Elite pagando la diferencia, que son 500. Pero ahora mismo, como hay el 10% de descuento, pues queda por menos de 500. Y de Elite, pues pasado un mes, idealmente pasas a Elite y te quedan otros 2. Y pasado 2 meses ya pasas a VIP, que también, pues entonces queda por, a ver, 900. Que ahora no son 900, ahora pues estaría sobre 800 porque hay el 10% de Halloween aún. Entonces, hasta ahora la única manera de alguien que quisiera ser VIP pero pagarlo mes a mes, o un mes pagar el Pro, al cabo de un mes pasar a Elite, o 2 meses o lo que necesite la persona para tener eso ahorrado, y finalmente pasar a VIP. Entonces, a la respuesta de Jimmy, eso, de momento está esto disponible y espero que en breve esté la opción que te he comentado de financiar.
interesante pregunta porque te has anticipado a algo que está en proceso y aún no había pues explicado. Vale, vamos a por la trampa porque habíamos quedado justo en una trampita pequeña. Esto está muy alcista, como podéis comprobar, y vamos a tomarla. Entonces es una entrada a mercado, como todas las que tomamos con esta estrategia. Al ser una trampa pequeña puedo ir a extremo en lugar de cuerpos. Y el stop loss, el doble, viene a ser por aquí. Vale, quito ya el Fibonacci y lo sustituyo por el nivel de gestión, que es este. Ostras, ya veis lo que ha pasado. No sé si antes se ha ido para abajo, pero teníamos el stop aquí. El tema es pues que a lo mejor en estrategias donde el stop está cerca primero te sacaba y después se iba a TP. Hace pinta de haber hecho eso, pero no lo sabemos seguro. La cuestión es que como teníamos el stop lejos, hemos tenido un take profit. Y ya estamos en 10.526. No está siendo fácil, ¿eh? No es el mercado en el que yo estoy más cómodo y me cuesta un poco pues adaptarme porque realmente claro, a nivel muy macro es bajista, pero después está haciendo estas formaciones con retrocesos donde lo mejor en estos casos es un poco adaptarse, ¿no? Aquí bajo, pero a la que me hace algo alcista ya me pongo alcista, ¿no? Siempre adaptarse a lo último que ha sucedido. Mauricio dice, tengo la duda, para detectar alguna trampa, ¿cuánto tiempo necesitas estar al frente del ordenador para detectarlas? Eso es muy relativo. O sea, detectar trampas en M15, si te abres varios pares, pues 4 pares, claro, mucho más de 4. A ver, con el asesor experto que se incluye en las membresías de Código Trading, pues a lo mejor incluso puedes aprender a manejar 6 pares, pero bueno. El tema es que en M15 y con varios pares, en cuestión de no muchas velas, tiene que acabar saliendo alguna entrada. Y cada día te da más de una entrada si, por ejemplo, le dedicas 3-4 horas, que da margen a bastantes velas. El tema es que si eso lo haces en H4, pues habrá días que si sigues 6 pares en H4, ese día a lo mejor no te da nada. Pero por semana acostumbra a dar, si sigues varios pares. Después ya si operas en diario, pues muchos días no hay nada. Y de repente se acostumbran a alinear. O sea, eso, los que manejáis varios pares, como están correlacionados, pues veréis que en diario, por ejemplo, se alinean y de repente te da varias entradas. De golpe llevaba un tiempo sin dar y de repente te da varias. Estas entradas bajistas las obvio totalmente. Y está muy alcista a nivel micro. Esto de aquí creo que no podemos entrar. No, veis que supera el 50. Lo mejor es que lo midáis. Yo ya os he dicho que no porque pues tengo el ojo más entrenado. Vosotros tenéis pues que ir trabajando y simulando mucho. Al final hoy estaba hace un ratito pues haciendo una aula individual, una sesión privada con un alumno VIP. Y le he dicho, estábamos en eurodólar en H4 y le he dicho, ¿cuántos años de eurodólar en H4 has hecho? Y me dice, pues desde 2010 hasta ahora lo he hecho 9 veces. Y yo, wow. Y claro, él me decía, lo único que estoy como muy enfocado en el eurodólar y cuando cambio a otro par cuesta, ¿no? Y ahora ya está en ese punto donde le tocaría pues empezar a adaptarse a libra dólar o dólar yen o dólar franco o lo que él decida, ¿no? Pero eso es eso. Si os fijáis, ese alumno VIP, pues lleva cientos y cientos de operaciones porque esto es muy parecido a un deporte. Y si entráis en la academia, pues veréis que todo es súper práctico. Ahora estoy con el control yo, si entráis sois vosotros los que tenéis el control. Yo hago más pues de entrenador, ¿no? Poniendo el símil del deporte. Vale, vamos a ver ahí. El punto más alto es este de aquí, pero podría ser igualmente un 1-2. Entonces, esta es grande, hasta ahora pues todas habían sido bastante pequeñas. El punto más alto es este
y esta bajada se puede contar pues como un 1-2, que hace 1, casi sobre el mismo punto, y 2. La fuerza está un poco a la derecha, es la parte que menos me gusta, y vamos a ver un detalle. Es que no me gusta esta pausa. Claro, parece doji, pero esto, yo soy muy exagerado con el tema fuerza, como sabéis pues los que me vais siguiendo, y esto ya lo podría considerar como 1, 2, 3. Y en el otro lado, pues claro, hace estas pausas que son un poco feas, que ya se podría considerar pues 1, 2, 3, 4. Entonces creo que lo mejor ante la duda y cuando es algo que no te acaba de gustar, además la fuerza a la derecha con un gap, pues lo mejor es obviarla, si la cosa no está clara. Bueno, se va a favor, pero nos da igual, o sea, nosotros seguimos la estrategia y da igual si una que hemos decidido no entrar se va a favor o se va en contra. No es que si se iba en contra y yo fuera Dios y lo hiciera todo bien y lo adivinara todo. No, no. Es yo cumplo mi plan, se va a favor, pues he cumplido mi plan. Se va en contra, pues también he cumplido mi plan. Y es lo que os he dicho, no quiero tener la razón, solo ganar dinero. Y para eso se tienen que sacar las emociones y operar pues de forma rígida y clara. Entonces aquí con esta trampita tan pequeña se podría pensar en ir directamente al extremo y poner el stop el doble por aquí. ¿Por qué voy a extremo? Pues porque si no el stop me quedaría por esta zona y es muy cerca y no me sentiría nada a gusto. Vamos a ver, pongo, ya sabéis, quito FIBO, pongo nivel de gestión, no lo he puesto bien, vale, ahora sí. Cada par se nota en libra dólar, me resulta mejor que en dólar yen, pero allá vamos. Dice DJ Max, no entiendo muy bien. Cada par se nota en libra dólar. No sé, si te puedes explicar un poco mejor. Vale, se ha ido de momento a nuestro favor. Con este movimiento tan fuerte al menos ya me pongo aquí. Y vamos a ver, vale, pues hemos tenido un take profit. Y estamos en 10.610. Muy bien. Pues ya podéis ver que después de este movimiento bajista tan fuerte, que es donde hemos empezado, hemos tenido dos entradas bajistas y a la que ya nos ha hecho esta fuerza alcista, hemos ido entrando en la otra dirección. Y ahora esto, pues previsiblemente está ya en la zona de agotarse. Porque si nos supera esto, no quiero saber dónde irá, simplemente si me supera esto, podría pensar en cambio de tendencia macro. Pero en el punto que está, si es probable que la cosa caiga, porque si se va repitiendo este patrón, que aquí fue un rango, aquí fueron retrocesos, si os fijáis, por aquí ya es donde se agotó y estamos más o menos en la zona de agotarse. Es importante que no perdáis el prisma de ir apiñando el gráfico, porque si no, pues es complicado. Entonces, vamos a ver qué más dudas hay por ahí. Cada par es diferente. Me resulta más fácil de operar libra dólar que dólar yen, pero allá vamos. Ah, vale, sí. Bueno, es un poco lo que comentaba con el alumno VIP, ¿no? Que él, pues en euro, dólar, ha trabajado mucho y está muy enfocado en eso, ¿no? Tiene mucho el ojo para leer el euro dólar. Lo mismo, la lectura es lo que yo os estaba haciendo ahora con con Apple. Y yo en Apple no tengo nada simulado, no tengo nada backtesteado. Entonces, de todos modos, como he trabajado en muchos mercados, pues adapto un poco a lo que sucede. ¿Qué le pasa a DJ Max? Pues que él, en libra dólar, se siente muy cómodo y lo tiene muy backtesteado, le resulta fácil. En cambio, dólar yen no. Luis manda saludos desde Venezuela.
en el chat. Saludos, Luis. Y vamos a ver qué más. Dave, lo que más se me dificulta es saber por dónde va la tendencia en M30. ¿Hay alguna media móvil que me pueda ayudar a ver la tendencia? O sea, te resulta difícil saber la tendencia. Y con una media móvil, pues podrías ponerte una media móvil, pero yo recomiendo entrenar el ojo porque la media móvil, pues hay momentos que no está claro, ¿no? Que va cruzando y no sabrás muy bien qué hacer. Lo mejor es que aprendas a leer el precio, ¿no? Aquí está bajista, pero si vemos lo más inmediato está alcista. ¿Qué pasa? ¿Que hay momentos que no está claro? Pues normalmente si no está claro está en rango. Entonces si ves que la cosa no está clara, es muy probable que te sitúes en un rango. Vamos a ver alguna operación más. Meternos aquí en contra con lo que os he comentado, que ahora podría girar, todavía no, porque ya sabéis, yo no quiero predecir el futuro, sino adaptarme a lo que va sucediendo. Vale, aquí podría haber una entrada, como podéis comprobar, y cumple con todo. Es una entrada pues bajista que se puede tomar perfectamente. La fuerza es 1-2 y 1-2. Hay gaps, porque ya sabéis que aquí siempre hay gaps. No estamos en Forex. Tenemos que lidiar con los gaps. Aquí pongo el take profit, es una compra, y el stop loss, el doble de lejos, que sería por aquí. Vale. Quito el FIBO y pongo el nivel de gestión aquí. Vamos a ver. Uy. No, si os fijáis, anclo muy bien el nivel de gestión. Esto tiene imán, si me pongo encima me lo ancla perfecto. Y de momento me respeto. Ahora ya no. ¿Qué hago en este punto? Pues intentar salir en empate. Me pongo el TP en el punto pues donde había entrado. No me deja y me está marcando un segundo movimiento bajista. Entonces vamos a analizar un poco la situación. Esto hace pinta extremo, pero no nos ha hecho todavía un movimiento por debajo de este, que ya nos confirmaría, ¿no? Hace la rotura de esta velocidad, pero ahora para confirmar faltaría que rompiera por debajo de aquí. Entonces con esta situación y habiendo hecho este 1-2, podríamos, y con lo alejado que estamos del take profit, bueno, del take profit, que es un break even, pues podríamos no esperar a que llegue hasta aquí y cerrar en este momento. Pero eso es lo que seguramente haría, pero me voy a mantener rígido para que veáis que tampoco es necesario pues trabajarlo tanto como hago yo, de analizarlo tanto. A ver, pues aquí tenemos casi un stop completo, no conseguiremos tenerlo, Ha habido casi un stop, toca cerrar, no es un stop porque no ha llegado, pero casi, y ya os digo que no ha habido stops en los directos prácticamente, creo, pero eso no significa que no existan. El tema es que es muy raro, es un evento que sucede muy poco tener un stop loss con dicha estrategia. Según tú, ¿cuál es la diferencia entre operar en euro-dólar y otros pares? Pues es que es un poco complicado decir algo, porque el que se acostumbra mucho a euro-dólar y coge mucho el ojo de euro-dólar, decir qué notas de diferente en cuando estás a la libra es un poco complicado, porque son muchos detalles. Hay pares que son más de tener más mechas y menos cuerpo, de hacer estructuras más sucias, y otros son más limpios. Hay algunos que cogen tendencias muy macros que duran muchos años y otros no, van cambiando más.
Entonces, claro, son detalles y al final a mí me gusta poder operar cualquier cosa, ¿no? Como que tampoco me gusta decir, no, no, es que yo solo estoy en el euro y en la libra y no quiero tocar nada más. No, a mí pues me gusta más tocar cualquier cosa, ¿vale? Pues vamos ya a dejarlo aquí, este directo. Y bien, espero que os haya gustado. A todos los que habéis participado en el chat, que ha estado bastante activo, pues muchas gracias por estar un nuevo sábado en el directo operando las acciones de Apple en esta ocasión. Hemos empezado en este gap y bien, ha sido difícil. O sea, hemos tenido pérdidas un poco gordas. Pero la cosa ha ido bastante bien. Ya os digo, esto es normal, incluso en algún momento puedes caer más. O sea, todo esto son pérdidas y forman parte del trading. O sea, no siempre se gana. Así que muchas gracias a todos por haber asistido al directo. Saludos a todos de J. Max, Fran, Antonio, Jonathan, Luis, Mauricio, Emir, Enric, Charlie, todos los que estáis, Piensan Trading, Cristian, y bien, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. No os olvidéis de darle a suscribir y también a la campanita, porque así pues cuando tenemos directos os avisa en el momento que voy a empezar el directo, incluso unos minutos antes. Y recordar de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.